Me dormí muy temprano, creo antes de las 10. Por ello desperté algo confuso cuando sonó mi teléfono. Pensé era la alarma. Estiré mi brazo reclamando por otro día más de madrugar. Pero observé hacia la ventana y aún estaba oscuro. El amanecer estaba lejos de llegar. Era Felipe y el reloj marcaba las 12:26. Me confundí un poco. Manuel, ¿estás despierto?, preguntó con voz susurrante, nervioso. ¿Qué rayos, Felipe? Dormía. ¿Sucede algo? Es tarde ya. No quiero asustarte, Manuel, pero hay alguien parado en tu jardín. Lo veo desde mi ventana y no sé con claridad qué rayos es esa cosa, pero no es ni tu padre ni tu madre. Creo que es ella. Muy buenas noches y sean bienvenidos a la tercera parte de esta saga. No se te olvide seguirnos en nuestro canal de YouTube, también te dejaré el enlace para que te unas a nuestro grupo en Facebook y ahí nos cuentes tus vivencias para que la próxima en salir sea la tuya. No se te olvide compartir y comentar para que el algoritmo de YouTube nos trate bonito. Apaga las luces, cierra la puerta, súbele a los audífonos, relájate y adéntrate en la tercera parte de esta saga. ¿Listos? ¿Listas? Bienvenidos a este 43º capítulo de horror. Escúchame bien, Felipe. No mires por nada del mundo. Cierra las cortinas de inmediato, corta la llamada y acuéstate cuanto antes. Que esa cosa no te vea, por favor. De lo contrario irá por ti. Llevará los espantos a tu casa. Le dije susurrando. Luego corté la llamada intempestivamente a causa del miedo. Aquella llamada avivó todos mis espantos. No iba a asomarme por la ventana por nada del mundo. Pensaba en Felipe y en lo mal que corté su llamada de advertencia y tal vez debía hacer algo al respecto. Tendrá que disculparme mañana, todo esto me tiene espantado del terror. Dios quiera que me haya tomado en serio, de lo contrario tendrán que lidiar como yo con aquel muerto deambulando por su cuarto. Intenté retomar el sueño, pero la idea de aquel fantasma o cosa en mi jardín buscando la forma de entrar me impedían ciertamente aquello. ¿Qué diablos quiere esa muerta?, me pregunté. Lo que sea que buscaba conmigo me inquietaba enormemente, pero por nada me levantaría a averiguar si seguía allí abajo o había encontrado la forma de entrar. Aquella idea me aterraba aún más. Agarré mis audífonos y puse algo de música para lograr despejar mi mente y poder caer nuevamente en un profundo sueño. La música comenzó a ser mi aliada para sobrellevar esta situación. Al día siguiente y por la tarde me reencontré con Felipe. Fui directo a su casa, toqué el timbre y me recibió su madre, quien muy cordialmente me hizo pasar. Felipe está en su cuarto, dijo, y con un gesto de su cabeza me invitó a subir. Lleva toda la mañana sin moverse el muy flojo. Si puedes, haz que se levante, concluyó. Efectivamente, no había querido salir durante toda la mañana. Seguía muy asustado. Lo noté en su mirada. Apenas puse un pie en su habitación. Aún estaba en pijama. Sabía que mi presencia era para hablar de su avistamiento de anoche, de su llamada inquietante. Me desvió la conversación de inmediato mostrándome uno de sus nuevos juegos de consola que había adquirido. Pero era inevitable. Llegamos de igual forma al tema. ¿Qué fue lo que viste anoche?, pregunté a voz baja observando de reojo hacia la puerta, esperando que su madre no estuviese cerca. Era ella, respondió sin despegar la vista de la pantalla ni sus dedos de los controles de la consola. Luego puso pausa al juego y se paró. Cerró la puerta suavemente, no sin antes confirmar que su madre había ya bajado. Luego continuó su relato. Estaba oscuro, pero luego que colgaste volví a mirar. Reconocería la silueta mórbida y despeinada de doña Angélica en cualquier parte, aseguró.
observando con un rostro desbordante de preocupación. Luego caminó hasta la ventana, corrió un poco el visillo y clavó sus ojos hacia mi casa, tal cual debió haber ocurrido por la noche. Allí estaba, junto a las plantas, apuntó con su dedo. Algo de luz le daba del farol frente a tu ventana. Llevaba puesto aquel habitual vestido marrón abotonado y su cabeza se movía extraña, retorcida, similar a un zombi desorientado, y por momentos restregaba sus manos como escarbando sus uñas, como lo hacen las moscas antes de comer. Creo que se metió a tu casa nuevamente. Tragué saliva y respondí a su comentario intentando endosarlo en mi pavor. ¿Y si te vio observándola y se metió a tu casa? Felipe palideció al instante. Ni de broma lo digas, respondió con voz temblorosa, observando cada rincón de su cuarto con movimientos oculares. Mejor no hablemos de eso, concluyó. Desde aquel episodio una extraña calma se apoderó del vecindario, la que se mantuvo durante varias semanas. Con los chicos dejamos de hablar del tema y pensamos que todo quedaría atrás, que solo serían recuerdos de alguna experiencia paranormal que contaremos cuando grandes a nuestros hijos. Pero no. Aquella calma solo era el preámbulo de la desgracia que se avecinaba, de más episodios de horror. Patricio, luego de volver de aquellos días de hospitalización, se fue apagando lenta y progresivamente. No había motivos claros ni tampoco científicos que acreditaran la causa de su estado. Había dejado atrás el consumo de alcohol radicalmente, por cierto, y tal vez podría ser el motivo, pero sus cercanos hablaban de una horrible depresión, una de la cual no lograría salir y que lo llevaría al límite de lo que puede soportar. Emocionalmente, un ser humano. Pero había quienes seguían culpando a la casa, convencidos de que le estaba succionando la vida. Efectivamente, la casa parecía absorberlo. Había días enteros en que pasaba sentado en su antejardín, como tantas veces lo hacía, pero ahora no levantaba su mirada para saludar amablemente. Algo lo consumía, le arrebataba su energía y su vida, carcomiendo su alma lentamente. Quizás lo que ha estado viviendo y presenciando lo ha marcado en demasía. Dios santo, ¿qué habrá visto que lo había dejado así?, pensé. ¿Y si efectivamente vio al diablo directo a los ojos? Llegué a pensar que estaba siendo poseído por alguna entidad demoníaca de la casa. También corrían otros rumores. Culpaban a la exmujer, quien por cierto diariamente iba a su cuidado durante algunas horas del día. Básicamente se preocupaba del aseo de la casa, de su alimentación y de medicarlo. Es ahí donde se decía que le daba altas dosis de medicamentos, más de las recomendadas por su médico, para que no fuese un problema y mantenerlo casi inerte. Habladurías o verdad, lo cierto es que todo aquello pudo ser el caldo de cultivo para la tragedia que ocurriría días después. Aquella mañana de martes fue como un déjà vu. Al menos eso pensé al comienzo, cuando las voces del gentío y el alboroto junto al amanecer llegaban a mis oídos como zumbidos de moscas que interrumpían mi descanso. Me senté somnoliento en la cama y froté mis ojos antes de echar una mirada tras el cristal. «¿Dios mío, otra vez?», me dije al absorber a la gente apiñada junto a la reja de la casa maldita. No era ningún sueño o déjà vu. La desgracia se repetía. Tristemente, Patricio no soportó más. Ató una soga a una de las vigas del techo y la enredó en su cuello. Luego subió a una silla, una de las mismas donde tantas veces se sentó a comer junto a su madre, y la pateó para lanzarse a un vacío ínfimo, de tan solo centímetros que lo separaban del suelo, pero suficientes para sofocarlo y acabar con su vida. No hubo una larga caída al vacío, ni peso suficiente para quebrantar de inmediato su cuello, ocasionándole una muerte rápida. Lo suyo debió ser una asfixia interminable y dolorosa, tal vez con algún arrepentimiento de última hora, pues la punta de uno de sus pies tiesos rozaba oscilante las tablas cuando su exmujer encontró su cuerpo.
dando ideas escalofriantes de su lucha a última hora para no morir. Se había colgado en algún minuto indeterminado de la noche, consumido por todo el dolor que traía a cuestas y, ¿por qué no?, a causa de los horrores a los que fue sometido por la casa y sus fantasmas o demonios que habitan ahí. Su trágica muerte causó conmoción generalizada, pero de paso incrementó el horror y el temor hacia ese lugar. El convencimiento de que estaba efectivamente maldita creció como nunca lo había hecho en años. Lo más terrible o morboso de aquella tragedia fue que su exmujer tomó la decisión de velar el cadáver en la misma casa. Algunos simplemente no acudieron por el temor y superstición que generaba, mientras otros fueron más cautos y creyentes en el poder de Dios y con mucha fe asistieron. Lo hicieron por Patricio, pero hubo de aquellos que lo hicieron únicamente por el morbo de entrar a la casa de la que todos hablaban, al lugar maldito, impío y energético, poseedor de un mal que decían se percibía al poner un pie sobre la casa. Más que un velatorio, para algunos era un tour del horror, algo lleno de morbo donde realmente el lamento por la pérdida de una vida pasó a un segundo plano y cuyo único fin era presenciar alguna actividad paranormal o ver la presencia fantasmal del propio difunto manifestándose. Lamentablemente debo admitir que fui uno de ellos. Vamos a rezarle un ratito, tal vez así nos saquemos esas ideas de la cabeza y lo ayudamos a descansar en paz, me dijo papá con plena seguridad en sus palabras. Él siempre ha sido un hombre creyente en Dios, pero asimismo también cree en el mal y nunca se ha cerrado a la idea de que existen entidades demoníacas entre nosotros. Debo confesar que nunca me han gustado los funerales, menos los velorios. El estar cerca de un cadáver me dan escalofríos. Pasar a darle respetos a un cuerpo sin vida, a solo carne pútrida, no es lo mío. Prefiero recordar a las personas en vida y respetar mucho a quienes piensen lo contrario y hagan de aquello una ceremonia de despedida a sus seres queridos. Solo mi abuelo acepté valientemente verlo a través de un vidrio maquillado, bien peinado y arropado elegantemente, envueltos en sedas blancas atrapados en un cajón mortuorio. Y digo valientemente, pues tengo la certeza que lo mío no es temor a la muerte, sino a lo muerto. El cuerpo de Patricio fue entregado a la mañana subsiguiente. Magali, su exmujer, preparó la casa para el evento fúnebre y recibir a familiares, vecinos y amigos que quieran darle un último adiós. Fue alrededor de las 2 de la tarde que se abrió la reja y la puerta principal fue la señal. Los primeros en llegar obviamente fueron familiares. Eran pocos, más que nada hermanos de doña Angélica, con sus parejas e hijos. Por parte del padre se presentó solo una tía. El resto de la familia era de regiones y no muy cercanos al muerto. Entrada la tarde, comenzó lentamente el tránsito del vecindario. Se acercaban con una exagerada timidez o quizás era el miedo del que les hablé. Mis padres, a eso de las 7 horas de la tarde, luego del té, se dispusieron a ir. Debí acompañarlos y cuando mamá tocó suavemente la puerta de mi habitación, tenía claro que había llegado el momento aquel al cual temía desde el día anterior. Si bien no tenía la obligación de ir, me había comprometido con papá. Pero por mi mente pasaron dos cosas que me impulsan casi contra mi voluntad. Primero pensé seriamente en las palabras de mi padre. Vamos a rezarle para que su alma descanse en paz. Creo aquello fue mi mayor motivación. Si el espíritu de su madre andaba suelto por ahí espantando, no quiero a su hijo en la misma y tal vez orar por él y por su madre obviamente ayudaría. La segunda idea llena de morbo era obviamente penetrar en aquel lugar alejado de Dios. Saber si aquella energía negativa y todas esas cosas paranormales que se le adjudican eran reales. Pero ¿cómo no serlo?, me dije, si había tenido hace tan poco un par de experiencias aterradoras con sus fantasmas. Cruzamos todos juntos la calle y me temblaron las piernas. La casa se hacía grande frente a mis ojos y a cada paso, y un temor inexplicable y repentino
Me abordó a tal que intenté arrepentirme y devolverme a la casa. Pero la presencia de mis amigos en las afueras me dio algo de fuerza y me hizo cambiar de parecer. Mis padres quedaron distraídos en la entrada, dando el pésame a familiares, así que aproveché para hacerme a un lado. Cada paso que me acercaba al lugar aceleraba mi corazón y me hacían temblar de horror. Así que fue el momento oportuno para retardar mi entrada a la casa. Felipe y Antonio estaban parados junto a la reja, erguidos con cara de estúpidos y los brazos atrás. Parecían porteros, pero ayudaron a rescatarme de mis padres y retrasar algunos minutos lo inevitable. Ya entré y lo vi, comentó Felipe con ojos de arrepentimiento. Fue horrible, pero sentía la necesidad de hacerlo y despedirme de él, pedirle ahora que está con su mamita que se la lleve y deje de penar. Tal vez tampoco tenga descanso su alma y vaya de la mano con su madre a jalarte los pies por la noche, respondió Antonio, intentando calmar el temor y las tenebrosas ideas con un mal chiste. Un buen golpe en la cabeza se llevó de parte de Felipe por aquel comentario. ¿Entraremos?, me preguntó Antonio con total seriedad. En el fondo, también era presa de un profundo terror. Sí, vamos. Es mejor que le recemos, pero esperemos al cura de la parroquia, entremos con él, solo así me sentiré algo más seguro, respondí. La misa estaba programada para las 21 horas. Como de costumbre, el padre de nuestra parroquia, San Cayetano, se hizo presente faltando 10 minutos para la hora. Impecablemente vestido de negro, bajó de un taxi que lo dejó en la puerta misma del lugar. Me fue imposible no recordar la escalofriante escena del padre Merrin en la película del exorcista. Solo que este no traía sombrero ni había neblina, pero sin gafas, un maletín y una cabellera gris platinada que le daban un aire al personaje. No le quitamos la vista mientras saludaba en la entrada y cruzaba breves palabras con los deudos. Nuestra idea era ingresar a la casa detrás de él, casi como sus monaguillos, creyendo con ello estar protegidos. Algo tonto al parecer, pero ante el temor uno se aferra a cualquier idea. De pronto, había muchísima gente apiñada en el umbral y en el antejardín. ¿Acaso todos tenían la misma idea nuestra? Era como si nadie quisiera estar ahí dentro por mucho tiempo. Solo los familiares permanecían en las sillas dispuestas y apegadas a las paredes de la sala, que flanqueaban el ataúd. Bebieron café y degustaron panecillos que preparó Magali para la ocasión. La llegada del padre fue como un alivio, una protección que todos necesitaban o esperaban. Pronto el ingreso a la casa para el responso pareció una procesión, todos tras el hombre de negro sintiéndose muy seguros y valientes con su presencia. Fue un momento en que se notó realmente la sugestión o psicosis colectiva que generaba aquel lugar. Solo 2 pasos dentro de la casa le bastaron al padre Ernesto para percibir algo extraño. Se detuvo por un instante con su cabeza tiesa y ojos que alocadamente observaron todo el lugar. La gente lo sorteó por los flancos y fueron acomodándose alrededor del féretro para pronto iniciar la breve misa. Pocos se dieron cuenta de la extraña actitud del clérigo, quien atorado en la entrada seguía observando la casa de forma inquietante. Primero clavó su mirada hacia las vigas del techo y posteriormente su cabeza giró haciendo un recorrido entero del lugar. Su semblante había cambiado. Ya no era el mismo rostro tranquilo que impartía paz a los deudos y presentes minutos antes. Algo había cambiado al pisar la casa, preocupándose de sobremanera, quitando toda atención al asunto por el cual había venido. No era una buena señal, menos lo que sus ojos dejaban notar. Algo presentía o tal vez lo había vislumbrado. Eran otros ojos atrapados en un inmesurable horror. Me atrevería a decir que vi a Patricio colgando de aquella soga, con su cuerpo al vaivén, del escaso impulso que tomó al saltar de aquella silla, por cierto, donde macabramente hay alguien sentado en este preciso momento. Intentó encubrir su rostro de espanto con una leve sonrisa y mantener un cordial diálogo con los asistentes, mientras se preparaba para el responso.
Sacó de su maletín una estola de color exequial, una cruz de madera, una Biblia y agua bendita. Luego tomó un respiro y se acomodó con la cabecera del ataúd. Puso su mano sobre él y cerrando los ojos mencionó palabras solo para el difunto que ni leyendo sus labios hubiese entendido. De repente y abruptamente sus ojos se abrieron, alzando la vista hacia el techo nuevamente. Su rostro de desconcierto había vuelto. Quitó rápidamente la mano del féretro como si le quemase y se persignó rápidamente esparciendo alocadamente agua bendita. ¿Viste eso? Le metió un codazo a Felipe, quien con cara de espanto afirmó con la cabeza. Para mí fue la confirmación de que la casa estaba rara, que poseía efectivamente una vibra negativa, oscura, o tal vez una presencia fantasmal o demoníaca. El padre podría sentirlo. No era un buen lugar y había que salir cuanto antes. En instantes, el padre iniciaba su monición introductoria. La casa, atestada de familiares y vecinos, caía en penumbras con el ocaso, iluminada tan solo por 4 cirios enormes amarillos pálidos que resguardaban el ataúd y cuyos fulgores parecían bailar a ritmo de impetuoso. Se supone que los cirios en estos casos representan las etapas de vida del difunto, honrar su memoria y vida, pero parecían ser una advertencia, pues se sacudían inquietantes y atemorizantes, queriendo decir, salgan de aquí. Si aquellos fulgores tuviesen vida propia, diríamos que había incomodidad en ellos al igual que en muchos de los presentes. En más de una ocasión, las llamas se apagaron extrañamente a causa de una ventisca inexistente o que irrumpía silente y misteriosa desde algún punto de la casa. Pensé hasta en un fantasma soplando sobre los fulgores. 3 veces se interrumpió la ceremonia por aquello y vaya que costaba trabajo encenderlas. Era quizás otra señal del ambiente cargado de malas energías. También su flama ruidosa y tronante, por momentos era sinónimo de la presencia de seres espirituales que tratan de comunicarse con los vivos. Recuerdo haberles leído por ahí, algo no andaba bien. Ya inmersos en las lecturas de la palabra de Dios, el padre levantó a lo menos 4 veces la cabeza haciendo una leve pausa. Sus ojos se iban hacia el techo y se movían como persiguiendo algo invisible, como si un moscardón revoltoso interrumpiera su lectura. Algo no estaba bien. El padre parecía perder el hilo de lo que hacía y sacudía constantemente su cabeza intentando retomar la concentración. Luego vino el primer momento incómodo y aterrador. Justo cuando una de las velas se sacudió con furia y se apagó por 4ª vez. El padre no tomó pausa, como en las anteriores. Quería terminar cuanto antes el oficio religioso y largarse del lugar. Así que siguió adelante con la lectura. Magali, sigilosa e intentando pasar desapercibida, cogió los cerillos y en 2 intentos devolvió la flama al cirio, que se sacudió tempestuoso. Luego vino un instante de silencio a petición del padre para recordar al difunto. Fue cuando el féretro crujió espeluznantemente y un Dios mío susurrante se escuchó entre los presentes. Algunos atemorizados se miraron las caras y murmuraron. Otros tomaron aquello como algo normal producto de la expansión y contracción de la madera expuesta a temperaturas. Pero luego, la explosión de un vaso a tocar el piso nos hizo saltar, desparramando vidrio hasta los pies de algunos. Eso no fue a causa de las temperaturas, ni de alguien que sin intención lo hubiese pasado a llevar. La mesa desde donde cayó estaba al fondo de la sala, y no había absolutamente nadie cerca de ella. Esta vez sí hubo una pausa obligatoria al responso. Magali rápidamente comenzó a barrer los vidrios del piso para así poder continuar. Espera la 4ª parte en el próximo video. Y en estas acaloradas noches de marzo, el equipo de Vivencias te desea muy buenas noches.